Bienvenido a otro episodio más de Inversionista Gal Podcast. Gracias por estar aquí una semana más. Recuerda, este podcast es sobre independencia financiera. Aquí te hablo sobre todos los temas relacionados para que puedas lograr tu independencia financiera, específicamente a través de inversiones en la bolsa de valores y en bienes raíces. ¿Por qué? Porque son las dos herramientas más rentables para que puedas crear riqueza. Y no tan solo para ti, sino también riqueza para ti, tu familia y para crear riqueza generacional. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema relacionado a las inversiones en bienes raíces. Si has estado escuchando los episodios anteriores, ya estamos hablando de cómo puedes generar ingreso pasivo, cómo puedes aumentar tu patrimonio neto haciendo inversiones en esta herramienta. Así que vamos a estar hablando sobre cómo financiar tu primera propiedad de inversión. Y lo primero que puedes pensar es, Nora, si quiero pagarlo cash, si no quiero financiar para la primera propiedad de inversión, bueno, ahí te recomiendo que vayas a los episodios anteriores donde te hablo sobre inversiones en bienes raíces, porque uno de los mayores beneficios de invertir en bienes raíces es el apalancamiento. No hay otra herramienta de inversión donde te prestan dinero para que tú puedas hacer una inversión. Así que eso es lo que hace invertir en bienes raíces bien atractivo. Claro, yo entiendo que no todo el mundo funciona igual con esto del financiamiento, con esto de apalancarte, así que bien importante que puedes asumir el riesgo de financiar, puedes asumir la responsabilidad, ¿no?, de hacer esos pagos y también que tienes la capacidad para obtener un financiamiento. A esto me refiero con, de nuevo, revisar los episodios anteriores donde estuvimos hablando sobre el crédito, cómo crear el crédito, cómo funciona el historial crediticio aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. Así que bien importante que tengas la capacidad, ¿no?, para obtener este financiamiento y también que tengas la mentalidad correcta para poder tener ese financiamiento, que de ninguna manera esto te vaya a causar o estrés o la ansiedad el tú financiar una propiedad de inversión. Así que dejando estas cosas en claro, vamos a entrar de lleno a qué opciones tú tienes cuando estás considerando invertir en una propiedad de inversión. ¿Qué opciones tienes para financiarla? Vamos a comenzar por la más conocida, que es financiamiento a través de un préstamo con un banco, con una cooperativa o inclusive con lo que es pues un credit union, ¿no? Y esta es de las maneras más conocidas para financiar una propiedad. Y aquí sí se puede hablar de una propiedad principal, una propiedad como es la primera casa, pero también de esta manera se puede financiar lo que es una segunda casa. Y aquí hay diferentes tipos de préstamos que caen dentro de lo que es este préstamo tradicional con un banco. Si tú estás considerando usar el banco tradicional, pues aquí tienes que ir pensando en, ¿es mi primera casa? O si estás considerando, ¿no?, lo que es una propiedad de inversión, va a ser mi primera casa por 1 año, 2 años y luego se va a convertir en mi propiedad de inversión. Muchas personas utilizan esta estrategia por diferentes razones, ¿no? Hay préstamos como el FHA, ¿no?, que es el préstamo para primera casa. Hay préstamos especiales como son los de veteranos y así sucesivamente hay diferentes herramientas. Claro, todos estos tipos de préstamos que ofrecen estas instituciones bancarias tienen sus diferentes requisitos, ¿no?, para poder cualificar. Sí, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta cuando estás escogiendo lo que es qué tipo de préstamo funciona para ti.
¿Qué necesitas en este tipo de préstamos? Claro, depende de lo que estás buscando. Pero vamos a hablar sobre préstamos en una institución bancaria para lo que son propiedad de inversión. Y esto también se le conoce como portfolio lender, como un prestamista, ¿no?, de portafolio dentro de instituciones bancarias. Quiero hacer la salvedad que no todos los bancos ofrecen préstamos para propiedad de inversión. Puede ser que un banco, digamos por ejemplo en Puerto Rico, First Bank te ofrece préstamos para primera casa, te ofrece préstamos para segunda casa, que eso tiene de requisito que tienes que vivir, ¿no?, en esa propiedad por un año, y también te ofrece préstamos para propiedad de inversión, pero esto tiene una salvedad, que sea una persona quien está haciendo ese préstamo. Si es una entidad, una LLC, quien está haciendo ese préstamo en ese banco, recientemente eso es un producto que ya ellos no ofrecen. Así que bien importante que sepas cuál es el tipo, ¿no?, de financiamiento que estás buscando, cuál es el tipo de financiamiento que tú necesitas para entonces luego buscar cuál es la institución bancaria que vas a usar o si vas a usar alguna de las otras opciones, herramientas que vamos a discutir en este episodio. Cuando utilizas un banco que te está ofreciendo esta opción, este servicio de poder financiar tu propiedad de inversión, ¿qué cosas tener en cuenta? Y aquí vamos a hablar de las diferencias, ¿no?, entre una residencia principal. Y es, por ejemplo, ese down payment es más alto para una propiedad de inversión. Por lo general es un 25%. Algunas personas lo pueden conseguir con 20%, pero por lo general es un 25% de down payment para estos préstamos de inversión porque son más arriesgados. Así que cuando estamos hablando de que tú necesitas dar un pronto para una hipoteca de un 25%, significa que el 75% del valor, ¿no?, de eso que tú estás comprando, o de lo que estás viendo, ¿no?, del 75%, ellos lo van a financiar. Así que el inversionista paga un 25%, la institución bancaria un 75%. Así que así es como se ve por qué se requiere lo que es este down payment, este pronto. Otra cosa que hay que tener en cuenta con estos préstamos de propiedad e inversión es que los intereses tienden a ser un poco más altos que lo que sería un préstamo para una casa principal, para tu residencia principal. Y esto pasa porque es un producto diferente, ¿no? Es un producto más arriesgado. Ya muchas veces depende si cae dentro de un préstamo convencional o no, pero puedes tener el mismo historial crediticio, puedes tener el credit score, ¿no?, ese puntaje de crédito alto, lo mismo, las mismas cosas. Y si estás haciendo un préstamo para una segunda casa versus estás haciendo un préstamo de la misma cantidad y todo igual para una propiedad de inversión, el interés, la tasa de interés para esa hipoteca va a ser más alta para un préstamo de inversión. Otra cosa también en estos tipos de préstamos es que tienden a ser más estrictos. También muchas veces requieren que tengas experiencia previa como landlord, como inversionista, etc. A veces esto es bien complicado porque si tú estás poniendo, ¿no?, a tu primera propiedad de inversión y te piden experiencia, es como igual que tu primer empleo, que necesitas experiencia para tu empleo, pero te acabas de graduar. Es algo similar. Pero no te preocupes que hay maneras de tú demostrar y de tú adquirir experiencia como inversionista para entonces poderla mostrar. Así que muchas cosas que piden es ver, ¿no?, que tienes algún tipo de experiencia manejando propiedades, teniendo propiedades de inversión. Otra de las requisitos que es un poco más estrictos es que esa razón, ¿no?, entre lo que es las deudas que tienes versus tu ingreso tiende a ser un poco más alto. Este por ciento tiende a ser un poco más alto que lo que es la primera casa. Y también
bien, bien importante tener en cuenta que te piden un capital más alto para tú tenerlo en reserva. Y esto es algo que se lo comenté a alguien recientemente y de hecho se los comento a ustedes para que lo sepan. Cuando tú estás comprando una propiedad, claro, muchos números, muchas cosas que se toman en cuenta, pero tú necesitas tener dinero líquido. Tú necesitas tener dinero líquido accesible aparte del pronto, ¿no? Tú tienes que poder pagar ese 25% de pronto. Aparte de eso, necesitas tener dinero para los gastos de cierre, ¿no? Los gastos de cierre, de abogado, de inspección, notarios, todos esos costos, esos gastos de cierres. Y aparte de eso, también debes tener lo que es una reserva. Reserva es, muchas veces piden 6 meses. 6 meses del total de todas tus deudas, ¿verdad? Lo tienes que tener líquido. ¿Qué pasa si lo tienes el dinero en unas cuentas de inversiones? ¿Qué pasa si tú tienes ese dinero, por ejemplo, en una cuenta de retiro? Pues lo que pasa es que no te cuentas 100%. Por ejemplo, tú necesitas tener $60,000 para estos 6 meses, ¿no? Esto es un caso hipotético, $60,000 para 6 meses, que significa que el banco quiere ver que después que tú haces esta transacción, tú tienes esos 6 meses. Claro, lo recomendado es tener mucho más, porque ¿qué pasa si tienes que hacer reparaciones? ¿Qué pasa si tienes que amueblar? ¿Qué pasa? Se recomienda, ¿no? que tengas la capacidad, ¿no? financiera de tener quizás un poco más que ese requisito mínimo que te exige el banco. Volviendo al caso hipotético, si son esos 6 meses, $60,000, si los tienes directo en una cuenta de banco donde lo tengas, pues ok, ahí te cuentas si lo tienes líquido. Pero cuando lo tienes dentro de una cuenta de inversión, recuerda que tú tienes que vender esas inversiones para concretizarlos. Eso lo discutimos en el episodio de cómo concretizar tus ganancias, ¿no? De tus inversiones. Lo que sucede en ese caso es que no te cuenta 100%. Te cuenta quizás un 60% o un 40% de lo que tú tienes ahí, entonces se consideraría para lo que es ese mínimo que tú necesitas de esos 6 meses, ¿no? Así que esto es algo bien, bien importante. Muchas veces importa, aún si estás comprando tu primera residencia, porque depende de qué tipo de préstamo estás usando, ¿no? Si estás usando un préstamo que non-conventional, que no es convencional, esto sí se vuelve relevante. Pero independientemente para una propiedad de inversión, sí es bien relevante. Así que es importante tener eso en cuenta. Que no tan solo es ese % de tus deudas versus tu ingreso, ¿no? Porque tus deudas tienen que ser pues, menor, ¿no? Que lo que serían tus ingresos. Y gracias a esto, por esto es que te piden esa reserva de los 6 meses y eso es algo que tú tienes que demostrar, ¿no? Tú tienes que demostrar que tienes esa capacidad financiera. Otra cosa, cuando se está haciendo este tipo de préstamo con lo que es una institución bancaria, sabes que aquí te hablo de independencia financiera y ya estamos planificando y encaminándonos a lo que es lograr tu independencia financiera. Si tú vas a dejar tu empleo, si tú vas a dejar un trabajo donde tienes una W2, donde tienes pues este ingreso recurrente, bien importante, si vas a hacer una inversión en bienes raíces, hazla antes de dejar tu empleo porque es mucho más fácil conseguir ese financiamiento si tienes, ¿no? ese ingreso recurrente y no tan solo recurrente, pues que lo estás teniendo ahí directo de una W2, el papeleo es más fácil, etcétera, etcétera. Así que bien importante. Muchas veces he escuchado historias de personas, ok, llegué a mi número de independencia financiera, renuncio, 2-3 meses ya se quieren comprar una propiedad de inversión. Claro, tienen el capital, pero como estuvimos hablando, todos estos requisitos que te ponen las instituciones bancarias
Y el hecho de que muchas veces para hacer estos préstamos de propiedad de inversión, dependiendo de dónde estés localizado, dependiendo es bien personal, ¿no? En cada situación, quizás directamente no puedes hacer un préstamo con una LLC. Bien importante tener esto en cuenta, que si te vas a retirar, ok, quizás quédate unos meses más, compra esa propiedad de inversión, cierra el trato, ten todo listo y ya luego puedes dejar tu empleo. Así que quería hacerle esa salvedad porque es bien importante cuando estamos encaminándonos a nuestra independencia financiera. ¿Qué pasa? Que estos préstamos con estos bancos se escuchan bien bonitos, ¿no? Es algo que podemos entender fácilmente. Sin embargo, para que un banco te preste el dinero para que tú compres una propiedad de inversión, esta propiedad tiene que estar en buenas condiciones. ¿Y qué significa esto? Que tiene que estar en un estado que se puede vivir. Por ejemplo, si no tiene cocina, pues muchas veces no la puedes financiar, porque si no tiene cocina no se puede vivir, por ende no se puede vivir. Así que hay varias restricciones que tiene que tener la propiedad para que tú puedas obtener ese préstamo con esa institución bancaria. Puede ser la cocina, puede ser el baño, puede ser cualquier cosa que si no está en esas condiciones, pues ya no puedes. Que con esto me recuerda hace 3 años, diría yo, quería comprar una propiedad en el Viejo San Juan y esta propiedad estaba abandonada. De hecho, yo le llamaba las ruinas, la realtor no le gustaba que yo le llamaba las ruinas y me decía... No, ruinas no, es un edificio. Era súper cómico. Sabes que si encuentro una foto, te la voy a poner en el blog de este episodio para que veas, de verdad eran ruinas. Anyways, no pude adquirir esa propiedad porque no tenía la experiencia suficiente como landlord y también porque no era una propiedad que ninguna institución bancaria en Puerto Rico me iba a financiar. Así que bien importante tener esto en cuenta porque sí son accesibles, sí son buenos, pero los mejores deals que tú vas a encontrar allá afuera, no necesariamente. Hay veces que hay buenos deals que son propiedades que acaban de construir, ¿no? Es difícil, pero puede darse el caso, dependiendo de la localización. Pero muchas veces estas propiedades que necesitan un poquito de trabajo son las que te pueden dar un mayor rendimiento. Porque tú compras esta propiedad, le haces la remodelación, le cambias, ¿no? Las cosas que le tienes que cambiar y ya luego o las revendes o ya luego las rentas y entonces le sacas la rentabilidad de esa manera. Pero si estás viendo esta propiedad que necesita mucho trabajo y no la puedes financiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede comprar esa propiedad? Bueno, aquí vamos a entrar a otros tipos de opciones que tenemos. Por ejemplo, existen lo que son los prestamistas privados, ¿no? Y esto lo estuvimos discutiendo en una charla que tuvimos por la plataforma de Clubhouse a las personas que atendieron por allá. Estuvimos discutiendo esto en detalle con expertos, de hecho, personas que lo han tratado antes. Yo no lo he tratado, pero sí es una opción. Y de hecho, en esas ruinas del Viejo San Juan hubiera sido una opción, pero no lo sabía. Así que tú tienes la ventaja que yo no tuve hace 3 años y es que estás escuchando este episodio y sabes de esta opción. Y es lo que son prestamistas privados. Los prestamistas privados te prestan el capital, pero a unos intereses bien altos. Estamos hablando quizás unos por ciento, 15%, 20%. Y se recomienda muchas veces para inversionistas más expertos que se aseguren que le vas a poder sacar, ¿no? Esa rentabilidad que necesitas. Así que estos prestamistas privados se utilizan para que te prestan el dinero rápido. Claro, tienen sus restricciones, tienen sus propias métricas, tienen sus propias, ¿no?
requisitos para que tú cualificar, ¿no? Para este tipo de préstamos, porque son bien, bien arriesgados, o sea, para ellos y para ti también como inversionista, ¿no? Es bien, bien arriesgado. Así que te prestan el capital y cuando tú haces un financiamiento por un prestamistas privados, muchas veces debemos tener en cuenta que es una solución a corto plazo. La estrategia aquí es, ok, tengo esta propiedad que necesita trabajo, tengo estas ruinas, por ejemplo, voy a usar un prestamista privado, me presta el capital que yo necesito para comprar esta propiedad, la arreglo, la remodelo, la revendo o la pongo súper bien para rentarla, ya sea por largo plazo o por Airbnb. Y a corto plazo, quizás un año, quizás menos, le devuelvo, pago este préstamo en su totalidad y hago un refinanciamiento con un banco tradicional, una cooperativa o lo que es un credit union. ¿Por qué hacer esto? Porque entonces usaste el capital del prestamista privado para poner la propiedad en buenas condiciones y que entonces cualifique, ¿no?, para un préstamo de institución bancaria a 1% de interés, a una tasa de interés más bajo, y eso lo que hace es que va a aumentar tus ganancias, ¿no? Si estás usando apalancamiento de esa manera. Todo esto depende de las condiciones que tú uses. Cosas que compartieron en esta charla, que de hecho, prontamente, de hecho, las 2 personas que estuvieron en esa conversación en Clubhouse, que fueron mis invitados, también han sido invitados aquí en el podcast de Inversionista Gal, así que vas a estar escuchando de ellos próximamente y le voy a estar haciendo más preguntas en esta área. Así que bien, bien importante leer siempre lo que son las letras pequeñas. Siempre he escuchado, ok, trata un prestamista privado, pero nunca nos pudimos poner de acuerdo, ¿no? Porque claro, todos quieren ganar y hay que encontrar un happy medium y pues no muchas veces son tan fáciles de encontrar. Así que ya hablamos de préstamo tradicional, primera casa, segunda casa, la vives por 1 año, 2 años, 3 años, luego la usas como propiedad de inversión. Ir directamente a un banco a conseguir lo que es un préstamo de inversión, un préstamo para propiedad de inversión, que son un poco más estrictos. Y hablamos sobre lo que son los prestamistas privados, los hard money lender. Otra opción para tú financiar tu primera o tu próxima propiedad de inversión es utilizar lo que es la equidad que tienes en tu casa actual, lo que se llama el home equity. Claro, para tú usar esta estrategia, presume que tienes una residencia actualmente, ¿no? Y que esa casa, ¿no?, esa propiedad que tú tienes ahora mismo, que es tu residencia principal, vale más de lo que tú debes y de esta manera un banco te daría un préstamo sobre esa diferencia de lo que vale tu casa. Si recuerdas en el episodio cuando estuvimos hablando del crédito, ¿no?, de cómo es que funciona el crédito, hablamos sobre cómo esta deuda de hipoteca necesita tener algo que pague por eso en lugar de que tú no puedas pagarlo. Me explico. El banco necesita saber que si en algún momento tú no puedes pagar esa hipoteca, tú no puedes pagar ese préstamo, ellos tienen un activo donde puedan recuperar ese dinero que te están prestando. Así que tú estás dando tu casa, ¿no?, en este caso, o esa diferencia de tu casa, lo que es el home equity. Y de esta manera, haciendo el préstamo usando tu casa, puedes comprar tu próxima propiedad de inversión. Es bien, bien arriesgado. Solamente se recomienda para inversionistas expertos porque, claro, tú estás poniendo en juego esto. Muchos inversionistas usan esta estrategia consecutivamente. Lo hacen una, siguen haciéndolo en la próxima propiedad de inversión, pero requiere práctica, como todo requiere práctica, pero sí es bien, bien arriesgado. Muchas personas no le va bien con la idea de cuando tú tienes tu casa salda, que
he escuchado esta frase, no sienta muy bien conmigo, de hecho, que es que tienes, literal, ¿no? Es poner el dinero en las paredes de tu casa. Suena funny. Sí, ¿no? Tú tienes ese dinero que no está líquido. Cuando tú tienes, esto ya lo hemos hablado antes, cuando tú tienes el dinero en tu casa, es dinero que no está líquido. Tú tienes que vender tu casa para poder acceder a ese dinero. Así que una manera de tú acceder al dinero que tiene en las paredes de tu casa es haciendo este tipo de préstamos para accesarlo. Otra opción que quería mencionarte, que me parece bien interesante y es una opción que se puede usar para cubrir tu próxima propiedad de inversión, es utilizar socios o reunir un grupo de inversionistas. Y esto es algo también bien arriesgado porque tienes que conocer a tus socios o al menos tienen que estar en el mismo plano. Porque esto es hacer un tipo de partnership, esto es hacer un tipo de sociedad donde tú encuentras vamos a asumir que en este caso tú eres la persona que quieres hacer esta inversión. Tú encuentras esta propiedad, tú dices, ¿sabes qué? Haces los números, esta propiedad es si la compro con tanto, invierto tanto, me va a dar tanto, pero no tengo el capital para comprarla. Voy a buscar otros inversionistas, voy a buscar socios para entonces comprarla juntos. Ahí ya hay que formar, ¿no? Lo que es una sociedad. Pero entonces ahí tienes que decidir cómo van a dividir las ganancias y no tan solo cómo van a dividir las ganancias, cómo van a dividir el trabajo, ¿no? El trabajo que van a poner en la inversión. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a ser responsable de qué? Y bien importante trabajar esto, ¿no? De una manera que se beneficien todas las partes y que al mismo tiempo se escuche y se entienda todas las partes, pero en general, si tú encuentras un buen deal, tú te haces responsable, ¿no? Básicamente de esa propiedad. Tienes que tener mucho cuidado con esto. He escuchado, pues, de esto siempre hay historias súper buenas o historias súper negativas sobre este tipo de sociedades y sobre este tipo de reunir diferentes inversionistas para adquirir esta propiedad de inversión. Y estamos hablando sobre socios que están poniendo el capital y también que traen algo más a la mesa. O sea, muchas veces cuando tú te quieres asociar a alguien, no tan solo te quieres asociar a alguien por su dinero, por su capital. Idealmente, y en especial si estás empezando o si no tienes quizás, no llevas tantos años, quizás necesitas a un socio que no tan solo traiga el capital, sino que también traiga el conocimiento y que también traiga la experiencia. Porque si es por dinero, muchas veces tú puedes hacer otras cosas, ¿no? Como las que ya hemos hablado. Nos faltan tres más por hablar. Y puedes hacer otras cosas, ¿no? Así que bien importante. Y esto de tú tener socios o un grupo de inversionistas funciona para adquirir propiedades de inversión, pero también esto funciona si vas a empezar un negocio, si vas a empezar un proyecto, ¿sabes qué? Si estás trayendo un socio a tu negocio, si estás trayendo un socio para tu propiedad de inversión, si necesitas el dinero, si necesitas el capital, pero trata de que traiga algo más a la mesa, que aporte también de alguna otra manera, porque traer el dinero solamente muchas veces no es suficiente. Pero esta es una manera creativa, ¿no? De tú poder comprar esa propiedad de inversión y dividir esas ganancias. Y importante, que sea rentable y que tengan ganancias. Otra de las opciones para financiar tu próxima propiedad de inversión es obtener lo que se llama financiamiento por el vendedor. Esto muchas veces es raro de conseguir, pero se da el caso de que se consigue. Y muchas veces la razón por la que no se consigue es porque no se pregunta. Porque si tú no preguntas, la respuesta 100% es no, porque no preguntaste. Pero si te atreves a preguntar, pues ahí ya tienes 50%.
La respuesta es que sí o la respuesta es que no. Así que muchas veces para obtener este tipo de financiamiento simplemente tienes que preguntar, ¿no? Y tenerlo en la mesa. De hecho, yo conocí una muchacha que ella, de hecho todavía estamos en contacto, ella financió una casa en Puerto Rico. Ella no estaba viviendo en Puerto Rico, se quería mudar a Puerto Rico y bueno, la historia de ella es un poquito extensa, ¿no? Porque todo este proceso de la compra fue justo antes del huracán María. Bueno, los que me están escuchando de Puerto Rico saben cómo fue esa experiencia. Así que imagínate que tú estás pasando por este proceso de comprar tu casa o tu apartamento o tu propiedad de inversión antes del huracán y ahí viene el huracán. Bueno, pero de esta manera, ella pudo conseguir financiamiento por el vendedor. Como pasó todo esto y ya estaba en proceso, cuando eso pues no era tan fácil. O sea, yo no sé si los bancos cerraron o no estaban dando préstamos, no sé por cuánto tiempo. Las cosas que hayan surgido, pudo obtener un financiamiento directo con la persona que lo estaba vendiendo. Así que, ¿cómo funciona esto? Esto funciona que yo estoy vendiendo mi casa y estoy pidiendo, digamos, $100,000, estoy pidiendo por mi casa. Yo como vendedora, yo quiero pues, no, el dinero, no, si tú me lo das del banco, si tú me lo das cash, como sea la transacción, ¿no? Es tener el dinero. Pero quizás tú me dices, ¿sabes qué? Ahora mismo no lo tengo completo, quizás tengo un 20-25%, te lo doy ahora. ¿Te puedo ir pagando mensualmente esta propiedad que te estoy comprando? Quizás ahí tú como vendedora de esa propiedad estás diciendo, ¿sabes qué? Sí, me lo pagas. Básicamente tú te vuelves, ¿no? La persona que estás haciendo el préstamo, cobras una mensualidad, le subes el interés, lo que tú quieras ganar de interés, ¿no? Que quizás haga sentido y sea razonable. Y así llegas a un acuerdo, claro, esto no es un contrato, esto no es un financiamiento por vendedor, se llama seller financing, que se hace así de boca o que se llaman y se dicen, no. Esto es algo que se tiene que hacer por escrito, por abogado, se tiene que hacer el traspaso de la propiedad y todo esto, ¿no? El traspaso de lo que es el título de propiedad, el título de residencia, o sea, es una manera de tú adquirir una propiedad de inversión. Y muchas veces simplemente tienes que preguntar. Si está accesible, no es tan fácil de conseguir porque muchas personas están vendiendo sus propiedades, sus casas, porque o necesitan el dinero o quieren el dinero para otra inversión, pero muchas veces no necesariamente. Así que bien importante atreverte a preguntar si esto es una opción para ti. Otra opción para tú financiar tu próxima casa de inversión es financiar con tu cuenta de inversiones. Y a mí me gusta esta opción. De hecho, no lo he tratado. Lo quiero tratar para mi próxima propiedad de inversión, pero fue algo que aprendí el año pasado. Bueno, antes de que bajaran tanto los porcientos, ¿no? Los porcientos para adquirir préstamos de hipotecas, los préstamos no estaban tan abajo, ¿no? Y ahí fue que yo aprendí que tú puedes hacer un préstamo en contra de tus inversiones. Si tú tienes tus inversiones, tienes cierto balance, tú en lugar de poner tu casa como colateral, aquí vamos a repasar un poquito la parte básica. Cuando tú le estás pidiendo un préstamo al banco o cuando tú estás usando este financiamiento por el vendedor, lo que tú estás dando de colateral es la misma casa. Y el colateral, ok, si yo no lo pago, pues tú te quedas con la casa, tú te quedas con la propiedad. Cuando tú estás financiando con tu cuenta de inversiones, tu colateral son tus inversiones. Tú no estás dando el colateral tu propiedad. Tu colateral es esas inversiones que tú tienes. En este caso estoy hablando de una cuenta de inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué aprendí sobre esto? Aprendí que en aquel momento, cuando lo estaba estudiando, que los porcientos eran más bajos. El porciento, la tasa de interés en la que tú podías adquirir estos préstamos eran un poco más bajas de lo que era en ese caso las hipotecas. Claro, esto ahora es diferente. Ahora mismo tú pedirle una hipoteca al banco sale mucho más económico.
por eso fue que lo empecé a estudiar, pero a medida que fui aprendiendo, aprendí los pros y los contras. Como mencioné, no lo he tratado, lo quiero tratar. Sin embargo, es una opción que puedes tener para ti. Tienen varias restricciones, varias restricciones. Más adelante voy a estar hablando más en detalle sobre esto. De hecho, voy a esperar a hacerlo para hablar más en detalles. He estudiado bastante sobre este tema. Precisamente, pues el año pasado lo estuve estudiando. Pero es una opción y estaba tan feliz. Ok, pues yo sigo aumentando lo que es mi cuenta de inversiones porque algún día quizás vaya a hacerle un préstamo en su contra para comprar una propiedad de inversión. Ok, ese fue mi pensamiento el año pasado. Pero la realidad es que, como hemos hablado anteriormente, cuando tú comparas bienes raíces con bolsa de valores, siempre vas a tener el caso de que el rendimiento de la bolsa va a ser mucho mejor de lo que va a ser tu rendimiento en bienes raíces. Claro, depende de cómo es, depende del año, depende de qué propiedad estás comprando, etcétera, etcétera. Así que esto es un tema bien delicado. Yo digo que lo quiero tratar, tengo que correr los números, tengo que analizarlo bien. De hecho, si quieres ser parte de este análisis, puedo hacer un podcast quizás de cuando esté tomando esta decisión. Más adelante, al momento no estoy evaluando ninguna propiedad de inversión. Bueno, yo siempre estoy buscando propiedad de inversiones, pero la que estoy investigando al momento no se da el caso con esto. Pero es una opción. Una opción es financiar tu próxima propiedad de inversión, quizás con tu cuenta de inversiones, si estás dispuesto a asumir, ¿no?, lo que es el riesgo. He mencionado esto anteriormente y lo voy a mencionar brevemente. Es posible financiar una propiedad de inversión con dinero que tienes en tu cuenta Roth IRA. Sí, es posible. No es recomendado para la mayoría de las personas. Solamente un % bien pequeño de inversionistas se recomienda, ¿no?, que se haga esto, se aventura a lo que es esto. ¿Por qué? Porque pues tienen las restricciones, sabemos cómo es que funcionan las cuentas de retiros y en mi opinión personal, yo pienso que mi dinero está mejor invertido en una cuenta Roth IRA dentro del mercado de valores. ¿Por qué lo voy a poner en una propiedad de inversión y pasar por todo este proceso legal? En este caso es un proceso bien extenuante, bien extensivo. Lo leí en alguna ocasión y creo que quizás estuve 2 días leyendo sobre este tema. Creo que escuché 2 o 3 podcasts referente a ese tema y mi opinión fue inmediata. Fue como que, ok, esto es algo que no puedo hacer, pero sí te menciono que es una opción y hay personas que lo hacen. De nuevo, te lo estoy mencionando porque estamos cubriendo, ¿no?, de todas las opciones que nosotros tenemos para financiar en nuestra próxima propiedad de inversión. Y bueno, hemos llegado a la última opción para tú financiar tu propiedad de inversión. Y aquí vamos a entrar en esta estrategia, se llama house hacking. Este término se ha hecho bien popular recientemente. Muchas personas han estado usando esta estrategia por años, pero simplemente no le habían dado este nombre. Este nombre salió, digamos, hace 10 años y bueno, se ha vuelto bien popular. House hacking, de seguro lo has escuchado en mis podcasts anteriores con invitados, así que house hacking es una opción de cómo tú financiar tu próxima propiedad de inversión, ¿no?, para este camino de generar ingreso pasivo. Dentro de house hacking hay 2 estrategias. Una es comprar tu residencia principal, vivir en ella por 1 o 2 años mientras la estás arreglando y luego la vendes por una ganancia. Aquí tú tienes que hacer el análisis de la localización, de cómo está el mercado, de qué tipo de remodelación le vas a hacer, qué tipo de arreglos le vas a hacer y cuánto sería tu ganancia, ¿no?, después que termines todo ese trabajo y la vendas. Pero Nora, parece
súper normal. Es algo que yo he hecho antes y no le he puesto este nombre. ¿Por qué house hacking? ¿Por qué un hack? Bueno, aquí viene la parte interesante. Por lo menos si vives en Estados Unidos, no sé, de hecho no sé cómo funciona en Puerto Rico. Te debo esa. Pero cuando tú vendes tu residencia principal con una ganancia, tú tienes hasta $250,000 si eres soltero, soltera. $250,000 de ganancias sin pagar impuestos. Cero impuestos si tu ganancia de esa transacción fue 250. Si tú estás casada, tienes hasta $500,000, $500,000 en ganancia con cero impuestos. Por eso, no es lo mismo tú vender tu residencia principal con una ganancia que tú vender tu propiedad de inversión. Porque cuando tú vendes tu propiedad de inversión, tú vas a estar pagando por todas las ganancias que tuviste. No tienes esta ventaja de que si la estuviste viviendo, creo que la regla es, si mal no recuerdo, y esto estuvo en mi examen, que la hayas vivido por los últimos 2 de los 3 años o 2 de los 5 años, tiene un requisito, ¿no? De que de verdad fue tu residencia principal. Así que por eso es que esta estrategia se le llama house hacking, porque tú compras tu residencia, es tu residencia principal, la vives por 1, 2 años, quizás mientras la estás arreglando, tu apreciación, etc. Y la razón es que la arreglas, ¿no? Para aumentarle el valor, para que entonces tu ganancia sea mayor. Porque no puedes depender solamente de que va a apreciar. Sí, en general sabemos que bienes raíces aprecia de valor, pero eso no es garantizado y sabes que no se compara con lo que es de verdad que un activo esté apreciando. Así que arreglarlo, venderlo, lo vendes por una ganancia y si tu ganancia es de $250,000 si eres soltera, $500,000 si eres casada, eso ya lo tienes, ¿no? Como decimos en Puerto Rico, es dinero limpio, dinero que no estás pagando impuestos sobre eso. House hacking es una estrategia que también aplica si estás comprando como propiedad de inversión un dúplex o un multifamiliar. Y esto significa que vives en una de las unidades, si es un dúplex, vives en una, multifamiliar de 4, por lo general es un 4plex, vives en uno y rentas los adicionales. Claro, así se llama house hacking. Conseguir un préstamo para tú financiar este dúplex o este multifamiliar es mucho más complejo. A veces también te pides que tengas experiencias. Te compartí esto, de hecho, en uno de los episodios anteriores de cómo cuando yo estuve comprando mi primera casa, traté de comprar un dúplex y no pude porque no tenía la suficiente experiencia como landlord. De hecho, ya van 2 veces en este episodio que me he dado cuenta que no pude hacer 2 compras porque no tenía la experiencia necesaria. Así que algo que no estaba en mi guión para hoy, pero si algo podemos aprender es empezar lo antes posible. Empezar en poco y cuando hablamos, ¿no?, de cómo generar ingresos pasivos a través de Airbnb, corto plazo, eso cuenta, ¿no?, como propiedad, como experiencia manejando propiedad de inversión. Así que quizás es algo que podemos sacar de todo este episodio que me he extendido más de lo que quería. Es bien importante dentro de house hacking es cuando tú vives en una de las unidades, muchas veces el poder rentar la otra unidad te cubre lo que es, quizás no en su totalidad, pero te cubre lo que son tus gastos de vivir. Y si lo pensamos de esta manera, nuestros costos más altos siempre es la vivienda y quizás transportación y comida. Esos son por lo general los más altos. Y si tú puedes usar una estrategia de house hacking y reducir lo que es tu costo por vivienda, ya ahí eso te va a acercar mucho más a lo que es tu independencia financiera.
Así que para hacer house hacking, si lo haces con una residencia principal, aquí puedes usar financiamiento de los que hemos discutido anteriormente. Y también si estás comprando un dúplex multifamiliar, puedes usar cualquiera de los tipos de financiamiento que hemos discutido anteriormente. Claro, todos tienen sus regulaciones, todos tienen sus cosas. Y por último, y no por menos importante, es que tú puedes adquirir o comprar tu próxima propiedad de inversión pagando con todo cash. ¿Qué significa? Que no necesitas financiamiento, no necesitas préstamos, ya tú reuniste todo el capital y vas a pagar por esa propiedad de inversión. Claro, esto significa que no estás usando el apalancamiento a tu favor, te estás perdiendo, ¿no?, de esas ventajas de invertir en bienes raíces, ¿no? Si tú tienes todo el capital, eso es algo que no puedes hacer con otras herramientas de inversión. En mi caso, personalmente, Noraika Dávila, yo no lo haría. Si yo tengo todo mi capital, no lo pondría solamente en una propiedad de inversión. Yo usaría el apalancamiento o simplemente prefiero ponerlo en el mercado antes de quizás comprar una propiedad cash. Así que todo el mundo es diferente. Saben que las inversiones son bien personales, diferentes para cada persona, diferentes para ti, diferentes para mí. Yo te estoy hablando desde mi experiencia. Recuerda que nada de esto son recomendaciones sobre dónde ni cómo invertir. Lo importante es que trabajes en tus inversiones, que trabajes en tu estrategia para que puedas lograr tu independencia financiera. Y con este episodio donde hablamos cómo financiar tu próxima propiedad de inversión en bienes raíces, puedes conseguir lo que es el ingreso pasivo que va a acelerar tu camino hacia independencia financiera. Así que resumiendo, estamos hablando de usar un préstamo tradicional de una institución bancaria, una cooperativa, un credit union. Se puede usar para adquirir una propiedad de inversión. También se pueden utilizar lo que son prestamistas privados. Se puede utilizar si tienes ya una residencia principal, lo que es el equity en tu casa actual. También puedes usar lo que son socios o reunir un grupo de inversionistas. Puedes tratar de conseguir financiamiento por el vendedor. También puedes usar financiamiento de tu cuenta de inversiones. También existe la posibilidad de financiar a través de cuentas de retiro. Existe la remota posibilidad. Y también opciones, ¿no?, como utilizar la estrategia de house hacking, que no es directamente cómo financiarlo, pero sí es una manera en la que tú estás usando a otra persona, en este caso estás usando a tu inquilino, a tu inquilina, a que pague por tu vivienda, y por esto se considera en cierto sentido un tipo de cómo adquirir tu próxima propiedad de inversión, ¿no? Pero si tú no quieres que tu vivienda te cuesta un 30% en lo que es tu presupuesto y tienes la capacidad financiera de adquirir esta propiedad, entonces vas a usar esta segunda unidad o vas a usar esta estrategia de house hacking para poder pagar por esos costos de vivienda, por poder reducirlo. Muchas personas lo reducen a 0, pero quizás si los reduces de un 30 a un 20 o quizás un 10%, lo que sea tu caso. Por eso se incluye, ¿no?, dentro de lo que es esta estrategia de financiar. Y como último, hablamos de pagar la cuenta cash, todo con dinero líquido. Así que con esto quiero terminar por hoy. Gracias por estar aquí, un episodio más en tu podcast favorito sobre independencia financiera y cómo lograrlo a través de inversiones. Si aún no lo has hecho, por favor, si me escuchas en Apple Podcast, pasa por allá y déjame tu reseña escrita.
De esta manera, más personas pueden encontrar este contenido y también pueden aprender y encaminarse, ¿no?, a lograr lo que es su independencia financiera. Te recuerdo que pases por mi página web, inversionista.gal.com. Ahí vas a ver qué está pasando, ¿no?, con todos los eventos de la academia, con los cursos. Quiero felicitar a los alumnos y a los estudiantes actuales, ¿no?, de este grupo de el curso Inversiones Fit, fáciles e intencionales trabajando para ti. En esta semana ya nos reunimos, ya todos abrieron su cuenta de inversión y ya entramos a la parte de analizar y escoger los diferentes tipos de inversiones. Así que si me estás escuchando y eres alumno de la academia, alumna de la Academia de Inversionista GAL, te felicito por tomar acción y por seguir educándote, ¿no? Siempre tenemos que seguir aprendiendo temas nuevos, que si aprendes un tema, ok, parece interesante, sigues leyendo y descubres, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No importa, aprendiste algo nuevo. Así que bien importante que trabajemos esa parte de la mentalidad. Así que espero que estés disfrutando este tema de este mes, bienes raíces. También recuerda que viene un curso nuevo por ahí. Si me estás escuchando ahora en el mes de mayo, te puedes registrar a lo que es la lista de interés. Y ahí puedes leer de qué se trata y qué va a ser, pero básicamente va a ser un nuevo curso dentro de la academia enfocado a usar propiedades de inversión para generar ingreso pasivo. Gracias por escucharme, gracias por estar al otro lado. Ya estás más cerca de convertirte en una inversionista GAL. Te veo en el próximo episodio. Bye bye.